Tras visitar la Puglia y abandonar Italia en el capítulo anterior, llegamos a la frontera con Albania vía ferry, acercándonos cada vez más a nuestro destino, el continente asiático. Muy buenas señores, estamos ahora mismo en Albania, estamos de vuelta donde estuvimos hace unos 4 meses más o menos. En el día de hoy nos vamos a ir a acampar a una playa, esa es la idea, porque tengo que arreglar el boiler, pero claro, para arreglarlo tengo que hacer compras, así que vamos a aprovechar que estamos en Durrës, que acabamos de cruzar a la frontera, que por cierto todo bastante bien. Zarpis como siempre dando un poquito de show y nada, muy fácil todo. Así que tal y como os he dicho, nos vamos a hacer las compras, boiler, tarjeta SIM, más cositas también que tengo que comprar para los peques, así que vamos allá. Ya estamos por las calles de Durrës, es una pequeña ciudad de Albania, no creo que tenga muchos habitantes, pero bueno, la verdad que el puerto está bastante bien. Es bastante grande y he visto bastantes barcos viniendo de Italia. Os quería enseñar un poquito la ciudad, un poquito recuerdo del vídeo que ya grabé en Tirana. Esto al final pues, un poquito a menor escala, pero sigo encontrándome las mismas cosas. Lo único que ya no me chocan tanto como aquella vez. Y para colmo, aunque a primera vista pequeña, estamos visitando nada más y nada menos que la ciudad más antigua de toda Albania, fundada por los griegos antes de Cristo, manteniéndose hoy por hoy como la segunda ciudad más importante del país, tanto a nivel económico como a nivel de población. No. It's good. Good. It's good. It's good. It's good. Ya veis que me he venido aquí con Chuchi, me lo traigo solo a él y Zarpis se queda en la furgoneta porque si no, esto sería un desfase ya, chavales. Luego ya en la playita ya tendrá tiempo de disfrutar. Y nada, ya habéis visto ahí que me he encontrado como una señora y bueno, que al final hay gente que todavía aquí es como que el perro no puede ser un animal de compañía, sigue siendo un animal, pues una herramienta básicamente. Aunque como también habéis visto, hay gente que ya empieza a tener mascotas, empieza a tener perrillos, así que bueno, las cosas van cambiando también por aquí, poquito a poco. Tú. ¡Ey! ¡Tío! Estoy entrando ahora mismo en toda la zona esta que bueno, es para turismo absolutamente todo. Y bueno, ya habéis visto ahí un poquito en la zona de atrás todos los perros como se tiraban a Chuchi, o sea, sigue habiendo muchísimos perros aquí en la calle, es una barbaridad. Y es con los humanos son muy buenos, pero bueno, básicamente se hacen como sus clanes y con los perros son terribles, o sea, me tengo que poner yo en la mitad. O sea que bueno, Chuchi al final viene de esto, o sea, recordad que lo cogimos en Albania, o sea, bueno, en Montenegro, justo al norte de Albania, era uno de esos que estaba por ahí, básicamente, lo único que en las montañas, pero igual. Esta vez noto muchísimo que ya no es la primera vez que lo veo, porque la primera vez que lo vi me sorprendió muchísimo, o sea, para mí fue como un shock, y ahora ya ha sido como algo normal y bueno, pues sigo aquí con Chuchi tranquilamente, pero la verdad que quizás debería de haberle dejado en la furgoneta, o sea, eso no lo he pensado yo. Aún así, las diferencias entre Durrës y Tirana, la capital de Albania, son más que evidentes solo con pasear por sus calles. En la capital encontraremos muchos menos animales en la calle y una imagen más cuidada, probablemente para atraer más al turismo. Ya tenemos SIM card, ya veis cómo Jarrea ha dejado a Chuchi en la furgoneta y ha aprovechado porque entre que veía que el tiempo cambiaba y bueno, lo que nos ha pasado con los perritos por ahí, vamos a ir a ver si encontramos el tema de fontanería para el boiler. Y nos largamos porque menudo día horrible se ha puesto, chavales. En parte la verdad que me alegro de estar de vuelta al viaje y de estar de vuelta en Albania, porque la verdad que aunque Albania sea un país que choca tanto, que es tan diferente, no sé, tiene algo que la gente es muy amable y no sé, se le coge mucho cariño muy rápido. Pues nada señores, literal que ha sido dar 2 pasos de lo que era la tienda donde he pillado todo para Zarpis y para Chuchi y justo llegamos aquí, o sea, bastante terrible. Así que bueno, ahora mismo me voy a por la furgo, vengo aquí, recojo lo que es la comida de estos y saco todas las piezas y que me digan ellos a ver cómo lo puedo hacer, que ellos sabrán mejor que nadie, y nos largamos de Durrës.
repair all the ship, Okay. 2 months, and all the vanish, Okay. cleaning. Okay. And after, it's normally the rule is 3 ships, and the crew in these ships, for other people going in the banking to the other ships, take like this here and don't touch with the, Okay. because it's very, very cleaning. Normally. Okay. Okay. And this, for this I tell you, in the moment you prepare the people. ¿Qué tiene esto aquí? Oh, tío. Tiene ahí un piojazo. Muy buenas, gente. Acabamos de amanecer por aquí. Pero bueno, en realidad nosotros... A ver, tú, melón. Vaya 3. Porque madre mía, o sea, al final se han quedado aquí. Ayer les puse allí un poquito de comida y se nos han juntado con nosotros. Lo que os contaba, que al final ayer nos vinimos a la playa. Llegamos aquí bastante tarde, así que disfrutamos del atardecer, que estuvo precioso. Y nada, luego nos fuimos a dormir al de un ratito y he estado descansando hasta ahora porque había ya sueño acumulado. Y nada, en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser arreglar la liada que hice la semana pasada, que dejé ahí todo el tema del agua sin arreglar. Y como ayer conseguimos pues todas las cositas para dejarlo ya todo fetén, pues vamos a ello. Luego entrenaré, que hace muchísimo que no lo hago, y luego me tengo que duchar, que ya esto empieza a estar un poquito ya... Mis pelos caminan solos. Ya veis los perritos también, qué majetes. La verdad que da mucha pena, ya habéis visto antes que le he visto como una garrapata a uno de ellos, pero bueno, aquí ya yo creo que es el día a día esto. Así que bueno, la verdad que son súper majetes y con Chuchi, vamos, han hecho ultra buenas migas. Con Zarpis, como siempre, no tan bien, pero bueno, ya la tenemos por ahí, se ha pirado ya, así que anda ya por ahí salvajeando a su rollo. Estamos en una de las reservas naturales más importantes de todo el país. Una zona que se caracteriza por sus marismas que albergan una biodiversidad poco usual. Lugar que, como podéis ver, está absolutamente orientado y explotado para el turismo, quedando totalmente desértico tras verano. Pues nada, señores, ya hemos desayunado, así que voy a darle al entrenito de hoy, que hace ya como 4 meses así que no entreno, así que vamos, bueno, no entreno, de tren superior. Estaba dándole mucha caña a todo el tema de la montaña, entonces bueno, he tenido todo esto muy parado. Al final quería perder masa muscular a toda costa de tren superior. No es lo más óptimo, pero es lo que elegí. Y la verdad que tengo unas ganas terribles de volver, así que hoy primer día volvemos a la rutina absoluta y a darle caña. Como podréis imaginar, pues bueno, al final he estado como 4 años así entrenando, entonces durante estos meses he perdido mucho, pero bueno, que aún así yo creo que algo hay. Y nada, voy a enseñaros mi físico porque creo que puede estar muy interesante de aquí a unos meses cuando haga pues otra vez ese cambio. Enseñar como el antes y el después creo que puede estar muy curioso. A ver lo que sale de aquí a un par de mesecillos, que yo creo que va a estar muy top. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un
Lo que estoy haciendo son 2 ejercicios de empuje, otros 2 de tirón y otros 2 de pierna, y así pues bueno, para ser el primer día yo creo que más que de sobra, que al final lo que necesito es pues volver a coger forma y o sea, no quiero tener unas agujetas terribles durante estos días, la verdad. Prefiero hacer más poquito a poco e irme acostumbrando poco a poco. Ya veis el show que tengo montado aquí con estos dos, bueno, y luego Chuchi que está por aquí, pero vamos, que no se van ni pa' Dios. Les he puesto aquí comida ya 4 veces, les habré puesto, y vamos, ya está, ya no se quieren ir a ningún lado. Creo que para ser el primer día suficiente. Solo he hecho 2 ejercicios, uno de empuje, otro de tirón, pero ya me va a pasar a pierna, o sea, por hoy paso de montar lo que son talas paralelas y ya para mañana, probablemente entrene otra vez mañana, que así no va a tener agujetas. Mañana ya sacaré paralelas y le vamos metiendo poquito a poco más intensidad, así que me voy a poner con la pierna. Pues nada, señores, ya hemos cumplido con todo lo de hoy, así que vamos a ver si Adamas Resort nos sponsoriza una ducha. Y nada, aquí, o sea, vamos, les das un poco de comer y te siguen hasta el fin del mundo, ¿eh? Son la leche, tío. Me da una pena de la hostia, sobre todo este. Porque el otro se le ve mejor, pero este sí que... no sé, se le ve peor. Le he quitado antes una garrapata, ¿eh? Le he quitado una garrapatilla y aquí tiene, en el morro, tiene ahí algo que no tengo nada, tío. Tiene ahí algo, no sé lo que es. Pero es muy feo, la verdad. O sea, al principio he pensado que era una garrapata muerta, pero no sé, es algo raro que tiene por ahí. No sé, da mucha pena. Además son unos bonitos, tío. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, vamos a ver si nos pegamos una duchita extraoficialmente. Cómo me gusta, ¿eh? La piscinuki del resort. ¿Cómo goza, chaval? ¡Oh! ¡Hala! Vamos para adentro. ¡Qué bueno, tío! Lo primero que voy a hacer va a ser dejar toda la parte de las tuberías, bueno, lo que es la parte del agua, todo preparado, y luego ya me pongo con el sistema eléctrico, que eso ya es cambiar 2 cables y estará todo preparado ya. Como veis, no hacía falta mucha cosa. Se necesitaba esto, que al final son 2 tubitos para poder enchufar, 2 piezas para enchufar aquí los tubos, y después abrazaderas para dejar esto bien apretado. Con esto abro y cierro el paso del agua, y luego esto para ponerlo donde el agua caliente, de tal manera que pueda enchufar los 2 tubos sin ningún problema, y ya estaría. Entonces, para que lo entendáis mejor, la idea es conectar esto con esto mediante esta pieza, a la cual le tengo que poner el rollo blanco que habéis visto, y después esto lo tendría que cambiar de sitio. Esto iría después de lo que es el tanque de agua, así que bueno, simplemente cambiar los tubos de orden, y luego ya todo el tema del cableado que se ve ahí detrás, eso habría que cambiarlo. Ahí, esos 2 cables se tienen que cambiar uno por el otro.
petar esa parte, así que vamos a preguntar a ver si hay suerte y alguien tiene. Hi. Hi, sorry. Yes. Hi. I wanted to ask you if you have something like this. Yes, I think so. Yes. Okay, if you have one, Yeah. I would borrow it Yeah. for a Oh, little. absolutely. I'm fixing the water Ah, stuff. okay, okay. Yes. It's been 2 years already living in the van, and I've okay. been without hot water. Okay. So now I want to. Upgrade. That's it. Okay, perfect. Yeah, sure. Okay, it should work. Okay. Yeah. Yes, I mean, yes, yes. you need something else? No, it should work. It Yeah? should work. Okay, I need okay. 2 weeks to do like this. So it's good. Okay. You need help? Okay. No, it should be fine. Okay, otherwise Thank you tell me, okay? Okay. I'll help you. Okay, perfect. Thank you. De verdad que qué suplicio, o sea, otra vez me la está liando aquí petardísima. Está soltando agua una vez más. Es horrible esto, de verdad, horrible. Es que ¿quién me mandaría a mí tener agua caliente para ducharme? O sea, en fin. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora ya solo falta pechugar. Parecía que no, pero esto va a estar divertido, chavales. Hoy os vais a entretener de lo lindo. Madre mía. Finalmente darle la vuelta ha sido la mejor solución que he encontrado. Así que vamos a ver si finiquitamos la otra parte y deja de darnos dolores de cabeza esto. 2000 años más tarde. Pues señoras y señores, creo que esto está listo, así que lo vamos a enchufar y a ver lo que sale. Se acabo de conectar ya por aquí todo lo que es la electricidad. Esto está ya funcionando, pero no sé yo si esto va a funcionar, no sé yo si esto va a dar resultado. La verdad que tengo mis dudas ya. No lo sé. Porque aquí coge muy poquita agua, muy poquita agua. Y luego activo el agua caliente y sí que echa, pero no lo sé, la verdad, no lo sé ya. O sea, además, este cacharro, la cosa es que no tengo ni manual de instrucciones ni nada. Y ese es el problema, que no puedo ni mirar cómo funciona el tema de la válvula de presión, que me está dando ahora también problemas. Está perdiendo ahí un poquito de agua. Yo creo que F en el chat, o sea, en mi opinión necesito una tercera bomba que le dé agua a lo que es el boiler, así que 3 bombas. Esto es horrible, de verdad. Y no sé dónde puedo conseguir una bomba, así que bastante F en el chat. Voy a apagar la bomba y ya veremos a ver cómo solucionamos esto. Mientras tanto es simplemente cerrar este paso y sigo teniendo grifo, así que bueno, tampoco es gran problema.